Bueno, Jano García es economista y director del Liberal.com. Jano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. ¿Qué te parece lo que hoy ha aprobado el Gobierno? ¿Es lo más razonable, lo idóneo en estas circunstancias? Que las administraciones puedan gastar, hacer un gasto expansivo sin techo alguno y que incluso los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes. O sea, comunidades autónomas puedan seguir gastando, el Gobierno, por supuesto, el Gobierno de la Nación. ¿Es esto lo más adecuado y oportuno en las circunstancias actuales? Bueno, ahora es cierto que todas las economías europeas, en realidad todas las economías a nivel mundial, van a tener que aumentar su gasto público por una sencilla razón, y es que al aumentar también el desempleo por esta crisis que no sabemos cuándo va a terminar, que esta es otra cuestión también muy importante, evidentemente tienes que aumentar el gasto público para poder pagar todo ese tipo de subsidios o incluso el paro y demás. Es cierto que esto lo están haciendo todos los países. La gran diferencia es que en España se está vendiendo como que aumentar el gasto público no tiene ningún tipo de consecuencias, y eso es falso. Un aumento del gasto público siempre va a ir acompañado, y en una situación como la que tiene España, que es un país deficitario, es decir, que gasta más de lo que ingresa, eso va a ir acompañado de un aumento de la deuda pública. Yo estas intenciones que está intentando vender el Gobierno a corto plazo serían razonables siempre y cuando también fuesen acompañadas para utilizar ese aumento de gasto para ayudar a los ciudadanos que ahora están en una mala situación, para ayudar a los autónomos y para ayudar a los pequeños empresarios. Desgraciadamente no se está haciendo con esa intención. Por lo tanto, el motivo por el que se aumenta el gasto público es razonable. Todos los países, insisto, lo van a aumentar. La gran diferencia es que el Gobierno español no lo está haciendo para ayudar y que podamos salir a medio y largo plazo de la situación en la que nos encontramos. O sea, ¿tú entiendes entonces que ese gasto expansivo que se ha aprobado hoy por parte del Congreso, porque lo había pedido el Gobierno, no va a ir destinado a aquellos sectores más desfavorecidos, a aquellos sectores que más lo podrían necesitar para mantener el empleo, por ejemplo, sino para subsidios en general? Claro, es que ese es el gran problema, Antonio. El problema es que este aumento de gasto no se va a utilizar para ayudar, como digo, a esos pequeños empresarios. Ya son más de 100.000 empresas, que se dice pronto, 100.000 empresas las que hemos perdido en este país. Ni siquiera Estados Unidos ha perdido tal cantidad de empresas, se ha destruido tal cantidad de empresas como en España. Aquí no se está intentando ayudar, por ejemplo, al sector hostelero o al sector del ocio nocturno, que son, digamos, los que más afectados se están viendo, o gimnasios, en definitiva, todo tipo de negocios que se ven más afectados por esta pandemia, sino que lo que se está haciendo es aumentar el gasto para intentar crear una sociedad clientelar estilo Andalucía, pero a nivel nacional. Ese es el gran problema, ese es el gran peligro. Si aumentasen el gasto público con la intención de ayudar a los ciudadanos, a los autónomos y a los empresarios, no habría ningún problema, porque es algo que van a hacer todos los países. La única diferencia es que España es el único país de Europa que no solo eso, sino que además pretende aumentar los impuestos para, así de esa forma, intentar crear una sociedad clientelar. Nadie se atreve a pronosticar cuándo puede acabar esto. Bill Gates le preguntaban ayer, o anteayer concretamente, en Estados Unidos, y él decía que probablemente tengamos virus hasta el año 2022. La economía lo va a soportar esto. ¿Cómo va a poder sobrevivir la economía? No solamente en España, que ya está bastante castigada, sino en otras partes del mundo, porque esto es una pandemia y por tanto es un problema global. Sí, es cierto que es un problema global, pero también otra cosa que se nos está vendiendo, que dicen, no, es que esto a todos los países les ha afectado por igual. Eso es falso. España es el país del mundo cuya economía ha sufrido un golpe tan severo, solo por detrás de Perú. Esto no es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Alemania, no es lo que ha ocurrido en Austria, no es lo que ha ocurrido en Eslovaquia, no es lo que ha ocurrido en Suecia, no es lo que ha ocurrido en Dinamarca. Podría enumerar multitud de países. Estamos hablando de economías desarrolladas, economías de nuestro entorno. España es la más golpeada. Está claro que esta situación, que ahora mismo es de incertidumbre absoluta, provoca un concepto que se llama ahorro preventivo, que mucha gente dice, bueno, como no sé qué es lo que va a pasar, no hay nada más miedoso en esta vida que el dinero, yo de momento no hago gasto. Es decir, se contrae el consumo y de esa forma, por supuesto, todos los comercios todavía se ven más perjudicados. La incertidumbre es brutal y, bueno, el ministro ya hoy anunciaba que en España van a llegar las primeras vacunas en el mes de diciembre. No sabemos si esto va a ser así o no va a ser así. Desde luego que lo que hay que hacer es trazar un plan para decir, vale, sabemos cuáles son los sectores más afectados, sabemos cuáles van a ser, digamos, los trabajos que más van a sufrir. Vamos a ayudarles, vamos a hacer un esfuerzo entre todos para que esos sectores no desaparezcan. Porque es que el gran problema es ese, que todos estos comercios, todas estas pequeñas y medianas empresas que ahora mismo están desapareciendo, son puestos de trabajo que no se van a recuperar. Y ese es el gran problema que tiene España, que de hecho ya las previsiones del propio Fondo Monetario Internacional cada vez son peores cuando hablamos en relación a la recuperación económica que van a tener otros países y que España no la va a tener. Jano, ¿y qué debería incluir el Gobierno en sus presupuestos para, de alguna forma,
afrontar con alguna garantía esta situación tan adversa? ¿Qué debería hacer de manera, vamos, ineludible e imprescindible, a juicio de un economista como tú? Pues yo creo que hay varios problemas. Primero, tenemos varios problemas estructurales, como es la legislación laboral, como es, por ejemplo, el sistema de pensiones, pero aparte también tenemos un gran problema con el gasto público. Son muchísimos, miles de millones de euros los que gastamos, gasto superfluo que se podría ajustar. Es decir, deberíamos diseccionar los presupuestos generales del Estado y a partir de ahí determinar qué gasto podemos prescindir de él en una situación tan complicada como la que estamos atravesando y que lo peor todavía está por llegar en términos económicos, y de esa forma decir, vale, nosotros vamos a aumentar el gasto público porque, como digo, es algo que van a hacer todos los países por la situación lógica y normal que atravesamos. A partir de ahí lo que deberíamos pensar es decir, ¿cómo conseguimos que ese gasto sea lo más eficiente posible? Es decir, no derrochar ni un solo céntimo, para enseguida ir acompañándolo de una disminución de los impuestos, que es lo que no está haciendo el gobierno. El gobierno dice, vale, yo quiero gastar más, lo que hago es aumentar impuestos, estábamos escuchando el aumento del IVA que pretenden aplicar, dicen en sus estimaciones, en sus predicciones, que recaudarán en torno a 6.500 millones de euros. Bueno, no existe, y si no que alguien lo demuestre, ninguna estimación gubernamental cuando se hace el Estado dice vamos a recaudar tanto dinero con este aumento de impuestos, jamás se cumple, siempre recaudan muchísimo menos. Entonces la realidad es que España, para empezar, es un país, el otro día, por ejemplo, Tax Foundation publicaba la competitividad fiscal, España está entre los 10 peores países de todas las economías desarrolladas, lo cual es algo dramático. En España no hay margen para aumentar impuestos. Usted tiene que aumentar el gasto público, pero preocuparse muy bien para que ese gasto sea eficiente y, sobre todo, quitar ese gasto superfluo, que son, insisto, miles de millones de euros que gastamos para una situación tan complicada como esta, poder ayudar a las personas que realmente lo van a pasar. Jano, quería incidir en ese tema de los impuestos del que hablas, porque Bruselas ya nos avisa, no deberíamos de subir impuestos. Alemania no va a subir impuestos para ayudar a no llegar a ese colapso económico. También hay otro país como Italia que va a intentar impulsar estímulos fiscales, justo lo contrario de lo que va a hacer España, va a subir el IRPF. ¿España va por libre? Sí, España va en la dirección de intentar crear un sistema en el cual haya una población que dependa de lo que le pague el Estado, aunque sean pagos muy pequeños, como puede ser este tipo de ayudas que han ido anunciando el Gobierno, pero la realidad también es que esto antes o después va a explotar. Me explico. Nosotros, al estar dentro de la Unión Europea, una de sus ventajas es precisamente que el Gobierno no puede hacer lo que le dé la gana, más allá de que no tenga el control de la masa monetaria, lo cual, desde luego, nos deja bastante más tranquilos a los ciudadanos españoles. Pero la realidad es que estas previsiones que hace el Gobierno de aumento de gasto y aumento de deuda, como si no pasase nada, esto la Unión Europea no lo va a permitir. Lo que pasa es que la Unión Europea es cierto que ellos sí que creen que tiene que haber un gasto considerable dentro de las arcas del Estado, pero la realidad es que antes o después nosotros a lo que nos vamos a enfrentar, si continúa con esta dinámica el Gobierno, es a mayores recortes. Recortes que ya vamos a sufrir seguro, incluso imaginemos que ahora el Gobierno hace las cosas bien. A pesar de ello, nosotros sufriríamos recortes, porque, repito, estamos en una situación terrible. Sufriríamos recortes en los sueldos funcionarios, también en el tema de las pensiones, en las ayudas públicas, se recortaría el gasto. Pero si nosotros lo que pretendemos es aumentar todo eso y creer que no va a pasar absolutamente nada, eso es un mensaje que es falso. La señora Calviño presentaba un plan o quiere que en esta legislatura simplemente sean pedir ayudas y que luego la fiesta la pague el siguiente gobierno. Desde luego que es algo que es bastante descorazonador y es bastante irresponsable por parte de este gobierno saber que cada día que pasa los recortes y los sacrificios que van a pagar los ciudadanos españoles van a ser todavía mayores. Claro, esto que comentas, Jano, es una de las pretensiones que tiene el gobierno, que es solicitar las ayudas, aquellas que están, digamos, no condicionadas para devolverlas con sus intereses, etcétera, etcétera, y después el que venga detrás, el gobierno que venga detrás, si es que viene otro, que arre con todas las necesidades que va a tener que afrontar y pedir, sí, en fin, ya las subvenciones o los créditos que tenga que pedir, que eso se transforma en deuda permanente, está claro. Esto es un poco como lo que pasó, recordamos lo que pasó en Grecia, cuando durante 2 legislaturas los gobiernos intentaron hacer esto, es decir, no vamos a recortar, al final fue Tsipras, pero podría haber sido cualquiera que hubiese estado en ese momento en Grecia, el que tuvo que aplicar unos recortes salvajes. Porque la realidad es que España depende de la Unión Europea. España no es un país que pueda acudir a los mercados a financiarse al coste que lo está haciendo gracias a estar dentro de la Unión Europea. Entonces, la realidad es así. Y antes o después tienes que pagar esas consecuencias. Cuanto más tarde lo hagas, peor va a ser el golpe. Entonces, ese es el gran problema, esa es la gran irresponsabilidad que está teniendo este gobierno, que con tal de edulcorar una realidad
e intentar vender a la población un mensaje falso diciendo aquí no pasa nada mientras todo el mundo está reaccionando a esta crisis de una forma, nosotros lo hacemos de la contraria, los listos somos nosotros, los que se están equivocando son los demás. Pues bueno, desgraciadamente no es así y repito, podrán alargar en el tiempo este tipo de recortes, pero sí o sí van a llegar y cuanto más tarde lo hagamos, más duro será para la población española.